A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Cordial mañana de sábado, hoy es 5 de agosto del año 2023. Bienvenidos, este es Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial. Hoy, emisión número 392, iniciando este fin de semana con puente festivo, pero sobre todo con toda la energía para compartir todos los temas de actualidad. Les acompañamos en esta mañana de sábado Paula Carvajal en lengua de señas y quien les habla Armando Castillo González. No se les olvide sintonizarnos todos los sábados aquí a las 8:30 de la mañana a través del Facebook Live de Renovación Magisterial. También en nuestra página www.renovacionmagisterial.org. Allí va a encontrar todos los audios, los documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. También en nuestras redes, en Twitter, @encuentrospedag, @renovacionmag. Bajo la dirección de Jairo Castro iniciamos este encuentro de hoy 5 de agosto de 2023, en esta mañana ya calurosa aquí en Bogotá. Y a esta hora nos vamos al encuentro con el movimiento obrero. Quiero saludar a Fabio Arias, presidente de la CUT Nacional. Quisiera saber y confirmar si lo tenemos por ahí. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. Armando, buenos días para usted y todas las personas que están en este momento conectadas con Encuentros Pedagógicos. Fabio, muchas gracias y con los buenos días. Sabemos todo, este primer año del gobierno de nuestro presidente Petro ha estado muy atacado, muchos retos. ¿Qué balance puede aportar ustedes de la CUT Nacional? Bueno, estaba diciendo que este es un gobierno desde que se posesionó hace exactamente un año, ha estado bajo fuego de quienes definitivamente mantienen los poderes, los grandes poderes económicos del país, las grandes corporaciones, el gran capital financiero, los partidos políticos tradicionales, el poder mediático que existe en el país. Adicionalmente, pues hay manifestaciones de sectores militares e inclusive de la justicia que hacen críticas, observaciones e incluso han propuesto golpes de Estado. Esto ha pasado todo el tiempo. Ustedes recordarán que inmediatamente fue elegido Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, inmediatamente se empezó a decir que esto íbamos rumbo al castrochavismo, así lo han mencionado, y que se iba a definitivamente a acabar la economía, que todos los índices económicos y sociales se iban evidentemente a acabar de prácticamente destruir el país, y que por tal motivo la economía y los asuntos de la vida del país irían a llegar a un estado caótico, sin ninguna dirección ni sin ninguna orientación. Eso fue lo primero que se dijo. Hoy, un año después, nada de eso es cierto, absolutamente nada. Han mejorado todos los índices, el del empleo, el de la economía, el de la inflación, que fue un problema muy serio desde que llegó el gobierno de Gustavo Petro. Obviamente venía de lo de Duque, pero evidentemente mejoró. El dólar, que era un problema, pues, que dijeron que nos iba a llevar hasta los 7,000, 8,000 pesos, pues ha vuelto exactamente a la situación que teníamos antes de que llegara el presidente Gustavo Petro. De tal manera que eso no pasó por ninguna situación real y objetiva, y eran simple y llanamente expresiones políticas que no quieren que el gobierno de Gustavo Petro gobierne. Les ha molestado todo. Entonces, ¿qué les ha molestado? Pues una reforma tributaria progresiva que le metió la mano al bolsillo a ellos, a los megarricos y a las grandes corporaciones, especialmente las que están vinculadas a la explotación de materias primas
como los hidrocarburos y el carbón, cosa adicionalmente muy excepcional. Imaginen que ellos nunca pagaban las regalías. Este gobierno los ha puesto a pagarlas y bueno, hay una demanda en la Corte Constitucional sobre el tema. Y bueno, y así se ha pasado todo el tiempo, y especialmente pues cuando vinieron las reformas sociales, la de la salud, la laboral, la pensional, y ahora que el gobierno ha propuesto 3 más, por lo menos significativas: la modificación a la Ley 30 de Educación Superior, la modificación a la Ley de Servicios Públicos, a ver si verdaderamente pueden rebajar las tarifas, y adicionalmente un acto legislativo para modificar el Sistema General de Participaciones, que es un acuerdo además entre el gobierno y FECODE, cosa muy importante para los derechos fundamentales de la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico. Y en ese momento, entonces, una coalición que antes existía inmediatamente se acabó, se destruyó, porque estos partidos políticos tradicionales de la oligarquía, liberal, conservador y de la U, inmediatamente abandonaron ese compromiso que tenían con el gobierno y obviamente atendiendo a quienes siempre lo han financiado, los grandes poderes económicos y el capital financiero, inmediatamente empiezan a bloquear la reforma. Y este es el punto en el que estamos hoy. Y bueno, se acaba de agravar hoy con el asunto exactamente de las declaraciones que ha hecho el hijo del presidente, cosa evidentemente muy grave. Lo que está diciendo es absolutamente muy grave, pero lo cierto y lo concreto es que nada de lo que él ha dicho se ha podido demostrar en términos de que esos recursos que dice él que manejó hayan ingresado oficialmente a la campaña electoral del presidente de la República, que es lo que se quiere hacer llegar y hacer ver. Eso no ha sucedido, no se ha podido demostrar, y yo creo que lo han aprovechado muy bien para seguir exactamente buscando cómo no dejan gobernar al presidente de la República. Y detrás de esto está, pues sin lugar a dudas, de que no, estas reformas, esta forma de gobernar distinta, democrática, progresista, en esta época no ha habido persecuciones políticas frente a nadie, las manifestaciones han sido totalmente pacíficas, a nadie se le ha reprimido, se le ha perseguido por sus ideas, se han confrontado, por supuesto, y eso está muy bien, pero no se les ha perseguido. Y bueno, ya han habido avances en el tema de la paz total del gobierno. Acaba de empezar el cese al fuego bilateral con el ELN desde el pasado 3 de agosto. Y evidentemente se constituyó un Comité Nacional de Participación de la sociedad civil para avanzar en términos exactamente de dicho acuerdo. Es decir, lo que tenemos es un gobierno que avanza en democracia, avanza en lo social, pero tenemos unos poderes que nunca han querido que este gobierno verdaderamente pueda gobernar. Y lo que está de por medio es eso, hacer todo lo imposible para que no pueda gobernar y prepararse para, evidentemente, el próximo 29 de octubre, mirar exactamente cuáles son las fuerzas políticas que avanzan a nivel territorial, o las fuerzas del progreso, las fuerzas del pacto histórico, las fuerzas democráticas del gobierno de Gustavo Petro, o nuevamente las de los partidos políticos tradicionales y de la extrema derecha. Eso es lo que tenemos hoy. En eso la CUT no tiene ninguna duda. Seguiremos apostando al progreso, al avance sociales, a un gobierno como este, que es un gobierno del cambio, que tiene como ingredientes sustanciales la paz total, la justicia social y la justicia ambiental. Un buen día para todos y todas, y aspiramos exactamente a salir, a que este gobierno salga, y Gustavo Petro en particular, como lo ha hecho en otras oportunidades, adelante y pueda evidentemente gobernar para la inmensa mayoría de los ciudadanos de Colombia y no para unos pocos. Muchas gracias, Fabio, por ese comentario. Un feliz fin de semana también. Le agradecemos. 8 de la mañana, 40 minutos. Quiero saludar a quienes están en el chat. Muchas gracias. A Sony, a Miguel Ángel Pardo Romero, nuestro secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, María Elena Figueredo Flores, Carlos Arturo Rodríguez Villalobos, Angélica Rodríguez, un cordial saludo. Y Carlos Arturo, que repite nuevamente el comentario, que más adelante quisiera entenderlo un poquito. A esta hora nos vamos al encuentro con la comunidad educativa. Comentarios al Foro de Educación en Colombia, Retos y Transformaciones, convocado por la revista Cambio en la Universidad de La Salle. Nos acompaña Luis Rico, asesor del CEID de la AVE. Encuentro con la comunidad.
Entonces, como les decía, en este encuentro con la comunidad académica, Luis Rico, asesor del CEI de la ADE, nos acompaña en esta mañana de sábado. Pues obviamente va a hacer referencia a los comentarios al Foro de Educación en Colombia, Retos y Transformaciones. Si tenemos el video, sí, ya va a rodar. Bogotá en el colombiano, hoy es nuestro programa Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial. Nos encontramos en el Foro Educación en Colombia, Retos y Transformaciones, una invitación que hizo la revista Cambio, en la que estuvieron la secretaria de Educación Lina Bonilla, el viceministro Oscar Sánchez, algunos académicos como Francisco Cajiao, el alcalde de Soacha, y otros invitados. Allí se dieron unas percepciones acerca de cómo ven la educación en Bogotá, en Colombia, y unos planteamientos que nos dejan realmente algunos cuestionamientos para pensar en el futuro como profesores de lo que es la educación en Bogotá, en Colombia. Luis, ¿cuál es su percepción frente a estos planteamientos que hicieron estos intelectuales? Gracias, Jairo. Creo que hay tres elementos que podemos resaltar de los desarrollos presentados por los panelistas. Y uno es, o el primero, relacionado con el lugar del conocimiento en la educación. ¿Para qué conocemos hoy? Tiene que ver con para qué estudiar ciencias, para qué estudiar matemáticas, para qué estudiar ciencias sociales. Y eso eleva una pregunta muy contundente en torno a la finalidad a través de la cual el sistema de relaciones educativo ha expresado que es el conocimiento, que es en últimas para producir, para reproducir. Que nosotros tenemos un planteamiento distinto que tiene que ver con de qué manera el conocimiento nos lleva a tener una experiencia vital mucho más vivaz, mucho más concreta, mucho más relacional. El segundo tiene que ver con el lugar del maestro y de la maestra en el sistema educativo. El planteamiento ofrecido por el foro tiene que ver con la instrumentalización del conocimiento, del saber y la instrumentalización de la pedagogía operada a través de maestras y maestros. Nuestra postura es evidentemente distinta. Maestros y maestras no solamente como reproductores, sino como mediadores y creadores de cultura. Y el tercer asunto que tiene que ver con el sistema educativo como tal. ¿Cuáles son las finalidades del sistema educativo y cuál es el lugar de la educación pública en el marco de ese sistema educativo? Creemos que la educación pública tiene que ser para todos, para todas, con pertinencia, con pleno acceso, pero planteamientos como el de este foro evidentemente nos colocan una educación pública instrumentalizada a las finalidades del empresariado y a las finalidades del gran capital. Sí, así es, Luis. Queda también con la expectativa acá de escuchar a todos estos académicos, a todos los representantes del gobierno, y es lamentable también de que dentro de este foro no se tenga en cuenta a otra parte de la comunidad educativa, como somos los maestros o el sindicato en este caso. No vimos la presencia ni de la ADE ni de FECODE, que también tiene sus planteamientos frente a estas reformas que se están nada más planteando también. También se tocó el tema sobre la reforma a la educación. A ese respecto, ¿cómo vio los planteamientos de Francisco Cajiao y de Oscar Sánchez? Bien, no es solamente, estoy convencido de ello, no es solamente un asunto de la distribución de los ingresos que puedan ser susceptibles de aplicarse a una reforma educativa. El asunto pasa por ahí, pero ante todo tiene que ver con las finalidades culturales y las finalidades sociales, las finalidades políticas, el para qué de una reforma educativa en el contexto actual de Colombia. Es un asunto solamente de una falsa inclusión acerca de cómo hacemos para que más niños y niñas, jóvenes, chicos y chicas estén dentro del sistema educativo, sino cómo se hace pertinente esa reforma educativa en términos de las necesidades sociales, que son muy concretas. Necesidades de la población pobre, necesidades de la población excluida, de las necesidades de la población con distintas muestras y distintos aspectos de analfabetismo acumulados históricamente. ¿Cómo hacemos para que una reforma educativa apunte a las necesidades reales de la población? Necesidades centradas, evidentemente, en la necesidad absoluta de justicia social.
Así es, y de recoger ahí también un planteamiento que hizo ENA con respecto al preescolar, la necesidad que hay de eso, y después de 4 años en que tuvo la posibilidad de generar los 3 grados de preescolar, no se hizo, pero sí se viene a hablar de la necesidad importante que hay de generar los 3 grados de preescolar para el desarrollo de la inteligencia de los niños. Ahí creo que quedamos en el foro, en este foro, invitar a cambio de que la próxima vez tenga en cuenta al magisterio bogotano para que en realidad haya un debate. Gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes, Jairo, y todos los compañeros y compañeras, invitados e invitadas a participar de este tipo de procesos. La reforma es con nosotras y con nosotros. Muchas gracias. Ya tenemos en Colombia a las 8 de la mañana 46 minutos. Quiero saludar también a nuestro compañero Eduardo Clavijo. Saludo cordial, él dice, a todos los maestros de Colombia. También a Ismaelí Vázquez, desde Río Viejo. Un abrazo fraterno, conectados aquí en Encuentros Pedagógicos. Y a esta hora de la mañana nos vamos con Informe Capital. Informe Capital, la actualidad del Magisterio Bogotano. Listo, ahora sí, la actualidad del Magisterio Bogotano. Andrés, buen día. Hola Armando, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial. En Bogotá hemos venido sosteniendo reuniones de trabajo alrededor del pliego de peticiones, reuniones con la Secretaría de Educación. Hemos abordado, la semana que terminó se abordaron algunos otros temas que son muy importantes para todo el magisterio. Me refiero a lo siguiente. Estuvimos hablando sobre la necesidad de la expedición de algo que quedó pendiente desde el año 2020, que fueron las circulares sobre el asunto de la jornada laboral, sobre la evaluación de desempeño, algo de garantías sindicales. Entonces, cuando hablamos de una circular sobre jornada laboral, lo que buscamos es que la Secretaría de Educación aclare muy preciso que la vinculación nuestra vinculación laboral es en una sola jornada, mañana, tarde o noche, que se aclare que los maestros vinculados a la modalidad de jornada única o jornada completa o jornada extendida en algunos otros casos, cumplen la misma jornada presencial de 6 horas, incluido el descanso. El descanso pedagógico está incluido en la jornada laboral, una jornada laboral presencial de 6 horas, como decíamos. En evaluación de desempeño, estuvimos también hablando sobre una circular aclaratoria en donde la Secretaría de Educación oriente la aplicación de las garantías mínimas para las personas, para los maestros del 1278, que somos objeto de evaluación anual de desempeño, sobre la base de la objetividad y la imparcialidad, que son los principios básicos, y para que se deje de tomar esta evaluación de desempeño como una manera de tomar represalias, de intimidar, de castigar al maestro intimidándole, que se ratifique que los provisionales no son objeto de evaluación en los mismos términos del 1278, eso no está reglamentado, más bien puede entrar el cumplimiento de sus funciones en el marco de la evaluación institucional, pero no con la aplicación del protocolo del 1278. Hablamos del asunto en el punto de garantías sindicales. Es importante resaltar que los maestros tienen derecho a las asambleas de docentes en los colegios para tratar los temas de su interés y sobre todo que podamos participar sin restricción quienes estamos en el rol de representantes sindicales, porque es claro que en muchos colegios no se nos permite la entrada sobre la base de que pues los rectores consideran que son casi que propiedades privadas, entonces no permiten. En muchas ocasiones, no estoy generalizando ni más faltaba, hay muchas personas que son abiertas al debate democrático, al debate tranquilo, a la participación de los representantes sindicales, pero la idea es que podamos tener más amplio ese espectro de participación y que sobre todo que, como decía en la emisión anterior, nuestros maestros y maestras puedan no solamente tener sus asambleas, sino que puedan participar libremente en los comités sindicales de las localidades, postularse cuando haya la elección de delegados y delegadas y pues que se garantice la participación en todas sus formas. Sobre el asunto de los provisionales seguimos trabajando también, no solamente con relación al concurso, sino que hay unas mesas que están pendientes desde el año también 2020, el seguimiento al tema de provisionales. Uno de los puntos clave es la celeridad
en la emisión de los actos administrativos para cuando se les nombra. Entonces, insistimos en ello porque es el deber de la Secretaría de Educación revisar eso, garantizar las condiciones para la llegada oportuna de los colegas provisionales, ¿no? Y pues evitar cosas como las que vienen sucediendo, que hay gente que toma una provisionalidad de 15 días y entre que hacen el acto administrativo y le permiten la llegada, llega a realizar los últimos 3 o 4 días de provisionalidad y eso no está bien. Entonces, eso de una manera transparente, que se revise el asunto de los cambiazos. Nos seguimos manifestando en que provisional no reemplaza provisional como viene ocurriendo en algunas situaciones. Eso, entre otras cosas, que también en las que hemos insistido, que son es la posibilidad de destinar presupuesto, ampliar los proyectos para evitar la desvinculación masiva de provisionales como consecuencia de la entrada de los maestros y maestras que ganaron el concurso. Y para la próxima semana pues viene una agenda muy interesante y es el trabajo con el nuevo Comité Ejecutivo Nacional de FECODE, o más bien el que fue electo para este periodo estatutario desde 2023. Entonces la próxima semana tendremos plenario nacional de juntas directivas, nos veremos todas las juntas directivas con el Comité Ejecutivo Nacional de FECODE, viene también la Junta Nacional de la FECODE, la Junta Nacional de la CUT, lo primero el día martes, el plenario nacional, la Junta Nacional de FECODE el miércoles y la Junta Nacional con la CUT los días jueves y viernes. Entonces estaremos informando qué ocurrió en esos importantes eventos. Y adicional, pues tendremos una nueva conversación con la Secretaría sobre el asunto del pliego. Entonces, estamos pendientes para seguir informándole a los maestros y maestras de Bogotá. Muchas gracias, Armando, y gracias a todos y todas. Feliz fin de semana. Lisandro, muchas gracias por esas informaciones. Un feliz fin de semana. Ya tenemos en Colombia las 8:53. Quiero también enviar un saludo fraterno a Francisco Chauta Rodríguez, nuestro compañero, también a nuestro director Jairo Castro, en su convalecencia. Espero pronta recuperación. Un abrazo a nuestro director. 8:54, y a esta hora nos vamos al encuentro con Canapro. Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Y en este encuentro con Canapro saludo a Jonathan Pardo, jefe del Departamento Socioambiental de la cooperativa Canapro. Jonathan, un buen día. Buenos días. Un cordial saludo Muchas para gracias. usted y toda la fiel audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Lo escuchamos. ¿Qué nos propone Canapro para esta mañana de sábado? Gracias. Mire, poderles compartir desde el Departamento Ambiental las diferentes actividades y eventos que se vienen desarrollando. Invitarlos a todos a que sigan conociendo de la cooperativa, pero además que sigan conociendo de este proyecto ambiental que nos lleva de tanto regocijo, nos llena de tanto aliento, y creo que somos un referente muy importante en el cooperativismo, no solo del magisterio, sino en el cooperativismo colombiano. Canapro desde el año 2008, ustedes recordarán, queridos compañeros, que emprendió una actividad quijotesca de empezar a reforestar la Orinoquía colombiana. Esa Orinoquía que estaba sola, que estaba en planadas, que estaba en llanuras, empezamos a reforestarla y hoy todos los educadores somos dueños de 1,5 millones de árboles que por cada acontecimiento de nacimiento, de cumpleaños, de regalos, vamos sembrando árboles en conmemoración a esos eventos. Y también pues a ese suceso desafortunado del fallecimiento vamos sembrando árboles para la vida, árboles para sus familiares, para recordar, y ya llevamos 1,5 millones de árboles. Pero adicional en esos árboles nosotros tenemos nuestros apiarios y producimos la miel Vita, una miel orgánica, una miel natural, una miel sin conservantes, una miel sin pasteurizar. Hemos asumido también la tarea de enseñar a todos nuestros docentes y a todas nuestras familias colombianas a consumir productos orgánicos, productos naturales, salir del mito de la miel cristalizada, las mieles líquidas, las mieles que no son adulteradas. Así que es importante también esa tarea que hemos asumido de apoyar y llevar a la mesa productos orgánicos, productos naturales. Invitarlos también a que consuman el marañón,
el producto de la mente, de la memoria, científicamente comprobado, el fruto seco con mayores propiedades, con mayores beneficios, y es de ustedes, los asociados, el Marañón. Esto es un pretexto para que ustedes conozcan que en sus proyectos, el deber ser de este proyecto es sembrar árboles, es hacer la captura de carbono, es poder contribuir a ese cambio climático, es poder contribuir a la realización de los objetivos de desarrollo sostenible. Debemos sentirnos orgullosos todos, ustedes y nosotros, de que una cooperativa empieza a trabajar eventos ciertos, no desde ahora, sino los empezamos a trabajar desde los objetivos del milenio. Y hoy los objetivos ODS, que apenas nos quedan 7 años. Hemos venido trabajando de la mano de campesinos, de apicultores, de marañoneros, de forestales, de personas que allí nos ayudan a llevar a cabo ese bonito proyecto. Pero adicional, invitarlos que conozcan de las diferentes actividades que tiene el Departamento Ambiental, como lo son las caminatas ecológicas, esos encuentros de recreación y turismo que hacemos en todos los centros vacacionales. Recordarle que todos los domingos en los centros vacacionales de Santander y el Tolima realizamos los recorridos ambientales, ecoculturales, donde ustedes pueden conocer todos los procesos de selección en la fuente, de compost, de pacas biodigestoras, de la historia de ese emblemático e icónico hotel, el primer hotel campestre de Colombia. Es del gremio de los asociados, es de ustedes los docentes y los amigos de Canapro. Y conocer de esa importante historia, poder pasar de las maderas plásticas, poder con ese reciclaje que hacemos en el centro vacacional, poder hacer y transformar en maderas plásticas, poder conocer esos viveros tan hermosos que tenemos en el centro vacacional de Guaré, el proceso de compost, de reutilización de aguas. Estamos comprometidos ciertamente con los procesos ambientales, con los procesos de mitigación y con los procesos que contribuyan pues a un mejor país. Y a eso los queremos invitar. Nosotros los denominamos escuelas abiertas de formación a docentes y familias todos los domingos en los centros vacacionales de Agua Blanca en Puente Nacional Santander y en Carmen de Apicalá en Guaré. También queremos invitarlos, queridos compañeros y Armando, a todos, al concurso de Ecocolegios Canapro. Este año es la tercera versión de Ecocolegios Canapro. Hemos tenido 2 años de experiencias muy enriquecedoras. Hemos venido ampliando el espectro de quienes pueden participar. Iniciamos en el año 2020 con los colegios que pudiesen postular sus PRAE. Los evaluamos, estuvimos allí revisándolo, realmente proyectos que se puedan ejecutar. Sabemos que todos debemos presentar nuestro programa escolar, pero queremos ayudarles a intervenirlo, queremos ayudar a revisarlo, pero además ser ese punto de apoyo desde lo económico a veces para poder desarrollar. Así que premiamos las mejores propuestas y para este año tenemos también en la premiación una modalidad para proyectos de aula que de pronto se desarrollen desde alguna de las asignaturas, para proyectos universitarios y también los PRAE. Así que invitarlos a todos los compañeros que si hacen parte de este órgano como el PRAE, y sino que con sus rectores, sus coordinadores o sus compañeros, quienes estén liderando el PRAE, los inviten a conocer de Ecocolegios Canapro en la tercera versión. Cada versión viene mejorando, es presentar un video, es poder contar que los jóvenes que participan, los niños que participan de ese programa, poderlo poner al concurso. Y también pues el Galardón Canapro, que son los 2 concursos pues que tenemos desde la cooperativa para todos los docentes del magisterio. Dejaría ahí en primer, no sé Armando si te hay alguna pregunta, alguna duda, y atento, pues, muchas gracias. Jonathan, resaltar ese trabajo socioambiental de Canapro, obviamente es aporte de todos, pero es un aporte fundamental que hace el magisterio bogotano colombiano digamos, a la vida y al futuro de nuestra tierra. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Armando, siempre es un gusto poder compartir con ustedes y compartirles lo que la cooperativa Canapro y todo el magisterio colombiano hace en contribución del medio ambiente. Un abrazo para todos, muchas gracias. Un abrazo y feliz fin de semana. Ya tenemos en Colombia a las 9 de la mañana, 1 minuto. Quiero reiterar el saludo aquí a quienes están conectados con nosotros, a Sony, a nuestro secretario de prensa,
Miguel Pardo, a María Elena Figueredo, Carlos Arturo Rodríguez Villalobos, Angélica Rodríguez, también a nuestro compañero Eduardo Clavijo, a Ismael Vázquez, Francisco Chauta Rodríguez, Jairo Castro, nuestro director, y a Jimmy Triana. Cordial saludo al magisterio de Girardot. Y a esta hora de la mañana nos vamos con la nota del director. Seguimos con nuestra nota del director, Jairo Castro Ballesteros. Como les decía, los atrasos de Bogotá siempre son por las campañas electorales. Esta editorial la hace nuestro director Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá, al Comité de Formación Docente. Muy buenos días al Magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Hoy la nota del director se intitula Los atrasos de Bogotá siempre son por las campañas electorales. En esta semana se dio inicio a la construcción del viaducto para el metro elevado de Bogotá. Gran noticia de la alcaldesa en medio de la discusión con el presidente sobre el incumplimiento del acuerdo que niega la alcaldesa, a lo que Petro calificó de que el gobierno nacional fue engañado en el desarrollo del proyecto. Y no sería el primer incumplimiento de la alcaldesa. Desde que inició la alcaldía le dio la espalda a la educación en Bogotá con los acuerdos que habló con la ADE, el sindicato de las grandes mayorías de la capital, en plena campaña para llegar a la jefatura de la capital. Horas de discusiones para llegar a acuerdos con diferentes académicos y representantes de la capital en esta materia se fueron al traste. Por ejemplo, la implementación de los 3 grados de preescolar se quedó en el tintero. En esta materia el déficit es grande para la inclusión de los menores al sistema escolar de la ciudad. No cumplió y miles de niños en esta edad del preescolar siguen en el asistencialismo, sin que medie la pedagogía y la formación para la educación con niveles de una educación con el más alto nivel de la formación en la educación inicial. Se priorizó las contrataciones con las cajas de compensación, que no aportan académicamente a las instituciones educativas. Van en contravía de los proyectos pedagógicos y varios de los contratados por las cajas no tienen la formación en pedagogía para atender a los menores estudiantes, generando un clima en lo laboral de muchas tensiones, ya que estos están más preparados para llenar formatos, rindiendo cuentas a sus jefes en las cajas de compensación, suponemos, soportes para poder cobrar. Y ahora, terminando el periodo de la alcaldía y terminando el año, uno de los proyectos, el que inició como 901 y que después se llama 7784, que sí ha funcionado en el grado inicial, único grado, en la mayoría de las instituciones educativas con docentes profesionales en artes y otras áreas del desarrollo del conocimiento, cimentadas desde los proyectos pedagógicos, ahora les anuncia la terminación de estos proyectos, con varias catástrofes en materia social y el desbarajuste del desarrollo pedagógico de los estudiantes que tenían este proyecto que fortalece el desarrollo y la educación de los niños bogotanos. En lo social, porque deja a cientos de profesores sin trabajo, que eran contratados directamente por la Secretaría de Educación con provisionales. Ahí es donde le nace la otra pata al cojo. A pesar incluso de un acuerdo reciente con FECODE, con el MEN, sobre los provisionales y las prioridades de los docentes en materias sociales y sus necesidades familiares. Así las cosas, serán muchas familias de docentes provisionales que quedarán desempleados a formar parte de los profesionales sin oportunidades de trabajo. Y en el desarrollo de la pedagogía, después de varios años de trabajo con grandes logros académicos, se irán al traste. No importa a los niños y niñas que se atrasen en su desarrollo del conocimiento. Esta fortaleza que tenían varias instituciones educativas quedarán en el basurero de las tragedias educativas gracias al incumplimiento de la alcaldesa, a las promesas en tiempos de campaña que imaginamos que si desmiente al presidente, ¿qué se podrá esperar a la respuesta que el sindicato requiere
y que no se ha dignado a atender para la discusión de estos temas que están planteados en el pliego de peticiones del magisterio bogotano. No importan los acuerdos ni las promesas de campaña con los agentes sociales y académicos. El afán del metro, como sea, por donde sea, no es más que un afán de talanquera que impulse en su campaña presidencial. No importa los desarrollos y logros de los colegios que en materia pedagógica se obtengan con proyectos estructurados desde los proyectos educativos institucionales, sino la contratación con las cajas que dan más réditos electorales. Lamentable tragedia educativa para los bogotanos y para las familias de docentes que quedarían vacantes por esta resolución política, que solo favorece el atraso, como le dice el presidente, de por lo menos un siglo con la implementación de este metro elevado en materia de desarrollo vial. Igual sucederá con la educación, ya que ni siquiera se implementó el preescolar de 3 grados y sí se les quitan los proyectos que ayudan al desarrollo del conocimiento de los niños y niñas de Bogotá. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Muchas gracias a nuestro director Jairo Castro, 9 de la mañana, 7 minutos en Colombia. Obviamente agradecer a todos quienes se están conectando en esta mañana de sábado 5 de agosto de 2023. También saludo a Diana García, que nos envía el cordial saludo de buenos días. Y nos vamos en ese momento al encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos. Y en ese encuentro con la comunidad educativa y el magisterio, vamos a tratar un tema sobre el proyecto de ley del ministerio. ¿Garantiza la educación como derecho fundamental y la ley como estatutaria? Quiero saludar en esta mañana a Miguel Ángel Pardo Romero, nuestro secretario de prensa de FECODE. Miguel, buen día. Saludos vitales, fraternos y pedagógicos a todos y por supuesto a mis colegas de conversatorio. También saludo al maestro Ángel Pérez Martínez, consultor y asesor educativo. Maestro, buen día. Sí, muy buenos días a Alejandro, a Carlos, a Miguel y a usted obviamente y especialmente a quienes están allá en sus computadores, en sus celulares, siempre interesados por los temas educativos. Muchas gracias. También saludo al maestro Alejandro Álvarez, al rector de nuestra gloriosa Universidad Pedagógica Nacional. Maestro, buen día. La Casa Grande de la Pedagogía y de los Maestros de Colombia. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ángel, Miguel, Carlos, muy buenos días. Y al doctor Carlos Rincón, abogado y asesor legislativo. Doctor, buen día. Bueno, quiero enviarles un caluroso saludo, un saludo de absoluta felicidad para mí estar al lado de estos maravillosos panelistas, al profesor Alejandro, al profesor Ángel, al profesor Miguel, grandes maestros, a todos ustedes, a los maestros y maestras y comunidad educativa del distrito y del país que nos están viendo en estos momentos. De verdad, un cordial saludo. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de este tema que es trascendentalísimo. Muy amables. Muchas gracias. Entonces le doy la palabra a Miguel para que coordine el conversatorio. Adelante, Miguel. Bueno, un saludo nuevamente a todos y todas, un saludo a nuestro capellán Armando, que además es nuestro conductor hoy. Renovación Magisterial tiene capellán, le quiero decir, Alejandro y Ángel y Carlos, y es Armando. Y por supuesto un saludo a nuestra intérprete en lengua de señas, a Paola, un abrazo siempre porque nos acompañe. Bueno, hemos puesto un título un poco provocador en cuanto al proyecto de ley que ha presentado el Ministerio de Educación denominado pues, sobre el derecho fundamental, y hemos dicho, garantiza ese proyecto de ley la educación como derecho fundamental y la ley como estatutaria. Es decir, aquí hemos tenido pues unas discusiones de hace mucho tiempo de la necesidad de que el movimiento pedagógico, impulsada por el movimiento pedagógico, de una ley estatutaria. Y bueno, se ha presentado este proyecto de ley que tiene una serie de
de implicaciones o de sustentos o de contextos legales, legislativos, y por supuesto el que más nos interesa a nosotros es el académico y el pedagógico. Entonces, como el tema pedagógico tenemos aquí la presencia de nuestros colegas, voy a iniciar con el tema de al doctor Carlos, asesor legislativo, experto en materia legislativa, que pues a nuestra audiencia se le plantee pues qué categoría tendría un derecho, una ley sobre derecho fundamental, porque no es una categoría similar a las otras, es como en plazas, es diferente a todas las demás leyes. Y segundo, esta sería un proyecto de ley que, además de tener unas características legislativas específicas, especiales, realmente sería o se aproximaría a una ley estatutaria, o por lo menos desde el punto de vista legal, y ahora desde el punto de vista pedagógico, pues también hablaremos con Alejandro y Ángel y por supuesto el suscrito. Entonces, Carlos, doctor Carlos, esa es una, como se dice en la costa, ahí está ese tronco en la uña. Bueno, muchas gracias, profe Miguel. Sí, bueno, digamos que lo primero sea reconocer que esta vez no nos presentan un proyecto de ley estatutaria en la que dicen, por ejemplo, como en ocasiones pasadas, que el profe Ángel, el profe Miguel, muy vinculados con la federación, han conocido que, por ejemplo, dicen ley estatutaria de la educación y vamos a decir que la educación es un servicio público esencial, por ejemplo. Reconocemos en este proyecto de ley que es básicamente una transcripción de lo que la jurisprudencia ha evolucionado en materia de la educación como derecho fundamental y principalmente pues la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional. Reconocemos la inclusión del núcleo esencial del derecho fundamental a la educación que la Corte Constitucional ha establecido, que son las 4A de la educación, y por supuesto lo que en otras materias ha ido incluyendo. Sin embargo, pues deja unas preocupaciones, y la principal preocupación es que nuestro país es un país eminentemente exegético. Es decir, que lo que está escrito en la norma o en la Constitución es lo que se aplica. Y digamos que durante muchos años así lo han venido estableciendo los secretarios de educación, sus equipos de asesoría jurídica respecto de lo que significa entender la educación. Y entonces, pues básicamente nos dicen, si hay una norma, pero por encima está la Constitución, debemos acatar lo que está en la Constitución. No obstante, la jurisprudencia ha evolucionado mucho, pero ha evolucionado en casos de tutela, y esos casos de tutela son interpartes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a las edades obligatorias que están en la Constitución política. Las edades obligatorias del artículo 67 son de los 5 a los 15 años. Yo reitero que se hace un reconocimiento especial al esfuerzo de haber radicado haber presentado ante la comunidad esta iniciativa para comentarios, pero pues por supuesto que lo primero y más importante que debemos establecer es que la Constitución, pues desde el 91, y no obstante, la jurisprudencia ha avanzado en el tema, en la materia, y ha dicho pues que efectivamente esas edades deben ampliarse progresivamente y no son restrictivas, pues nuestro país es, digamos, básicamente un país de interpretación exegética. Entonces, lo que uno analizaría es que si ve un caso análogo, o dos casos análogos, uno del 2017 y uno reciente sobre el proyecto de acto legislativo para establecer a los campesinos como sujetos de derechos, nos queda ese vacío en por qué, por ejemplo, en el año 2017, que adicionó el artículo 22 a la Constitución Política para establecer la paz como un derecho fundamental, sí se presentó un proyecto de acto legislativo para que en nuestra norma constitucional, en nuestra norma, principal norma de interpretación del resto de normas, se estableciera la paz como un derecho fundamental y se adicionara ese núcleo esencial
de interpretación de la paz como derecho fundamental, y eso se logró con el acto legislativo 05 de 2017. Lo mismo, por ejemplo, pasó recientemente con el proyecto de acto legislativo que reconoce, digamos, al campesinado como sujeto de derechos. Es un proyecto de acto legislativo que termina su tránsito en el Congreso de la República y que, pues, por supuesto, nos deja la duda si la educación requiere o no de un proyecto de acto legislativo que modifique o elimine esas edades que están en el artículo 67, que incluya a los jóvenes y adultos como sujetos de protección constitucional respecto del derecho fundamental a la educación y la reconozca como tal, y por supuesto incluya las 4A e incluya el derecho fundamental a la educación dentro del título de derechos fundamentales en nuestra constitución política. Bueno, ahí en todo caso vamos a volver porque me quedó como, el doctor Carlos es muy preciso, pero pues la pregunta más durita sería si realmente un proyecto de ley podría tener el alcance de una reforma al artículo 67, pero eso lo haremos en la segunda vuelta. Bueno, venimos de la parte pues para nosotros muy importante, que tiene que ver con los temas pedagógicos, académicos, el tema de la política educativa, de las prioridades y si se reflejan o no en este proyecto de ley al tratar de elevarlo como derecho fundamental. Maestro Alejandro, rector de la gloriosa Universidad Pedagógica Nacional, no digo de dónde soy egresado, entonces, pues la palabra. De la Acabo de leer gloriosa. su artículo sobre el grado 2, entonces vamos a tener aquí una conversación interesante. Una polémica aquí con mi amigo Ángel, fuerte. Sí, ahí vamos a... Bueno, no, sobre este tema de la ley estatutaria, yo creo que es innegable, nadie duda que afortunadamente un gobierno progresista como este, por fin, 30 y pico de años después, se ocupa de algo que la Constitución ya había ordenado, y es una ley estatutaria que regula el derecho a la educación. Me parece que eso es un gesto, un acto político de suprema trascendencia, que este país lo estaba esperando, lo estaba reclamando, lo estaba necesitando. Lo que yo creo es que el proyecto de ley se queda corto porque es que declarar la ley como la educación como un derecho a través de una ley estatutaria como esta supondría una serie de arreglos institucionales de fondo, porque el Estado, desafortunadamente, para poder garantizar la educación como derecho, el Estado que tenemos no puede hacerlo, porque desde la Constitución del 91, desafortunadamente, arranca una contrarreforma, no solo educativa, sino un desmonte del Estado, como lo entendería la Constitución, que es un Estado de derecho, social de derecho, y desafortunadamente los gobiernos que siguieron lo que hicieron fue desmontar, o sea, no le dieron lugar a ese Estado social de derecho, han debido construir una arquitectura institucional que hiciera posible que el Estado de verdad fuera social de derecho, y al contrario lo que hicieron fue achicarlo, aplanarlo, quitarle dientes, quitarle herramientas, quitarle posibilidades para garantizar los derechos fundamentales que la Constitución nos prometió y que son resultado de un consenso social, de unas largas luchas sociales que por fin la Constitución plasma, y resulta que los gobiernos lo que hicieron fue una contrarreforma en realidad. Entonces yo sí creo que esta ley, ahora bien, hay que entender que este gobierno no puede armar el Estado social de derecho en 4 años, en 3 años. No, yo sé que eso se requiere una transición para construir ese Estado social de derecho que esperamos, la promesa del 91 de la Constitución se logre hacer en un periodo prudente, pero en 3 años que quedan, bueno, en 4 años, digamos, de lo que lleva este gobierno no se va a poder. Pero sí, esta ley debería de alguna manera dar el marco y las condiciones para iniciar ese proceso en el tema educativo. Es decir, ¿qué institucionalidad necesitamos desde el Estado para que el derecho efectivamente se garantice
como lo promete, como debe ser, lo prometió la Constitución y como lo promete. Ahora bien, sabiendo además que la Constitución se quedó corta cuando hace de obligatorio cumplimiento por parte del Estado la educación entre 5 y 15 años. Es una discusión que nos lleva acompañando también todos estos años, esas 3 décadas, pero entonces se pone corregir eso, pero además digamos, trazar la ruta, el camino para que los gobiernos sucesivos vayan, digamos, restableciendo ese Estado social de derecho que nunca pudimos tener. El Estado anterior de la Constitución del 91 era un Estado desarrollista, ya lo sabemos, que en los 80 se empezó a recomponer ya, pero el Estado social de derecho es otra cosa. Entonces, yo digo que en buena hora este proyecto, bienvenido, hay que acompañar al gobierno, al Ministerio de Educación en esta iniciativa, hay que buscar mejorarlo, no sabemos cuándo se va a radicar definitivamente, cuando se radique igual en el debate en el Congreso hay que estar ahí tratando de darle como la forma y el complemento y lo que debe tener ese proyecto de ley, porque hay que robustecerlo, hay que enriquecerlo, no es suficiente como está hoy presentado por el Ministerio. Bueno, tenemos la ventaja de que tanto Alejandro como Ángel son académicos, pero además han administrado. Y en la administración de la cosa pública en tiempos, sobre todo en tiempos tan difíciles como ha sido la época neoliberal, pues no es fácil y también saberlo aprovechar en las épocas de administraciones progresistas, como fue el caso del maestro Abel en la Secretaría y la subsecretaría Ángel Pérez. Entonces, aquí como que hay que mirar si realmente las prioridades que requiere hoy la política educativa pública para convertir la educación en derecho están coincidentes con la propuesta de proyecto de ley. Esa pregunta la haría a nuestro colega Ángel Pérez Martínez, ya conocido por todos y todas. Sí, mire, yo arranco recordando a Abel Rodríguez. Alejandro y yo tuvimos la oportunidad de trabajar con Abel. Yo la verdad no conocí, ni creo que no conoceré ya, a un hombre que le haya dado tanto valor a que el Estado colombiano tuviera una política pública que desde la ley, desde su constitución, las normas y demás, garantizara el derecho a la educación. Abel, que fue constituyente en el 91 y que hay evidencia de su participación en la elaboración del artículo 67 y 64 de la Constitución. Pues obviamente esa Constitución partió, estamos hablando del año 91, de unas realidades concretas. Y por eso allí, pues ya eso era absolutamente novedoso, garantizar desde el primer grado hasta el 9º la educación. Pero además esa Constitución, pues desde el comienzo planteó que la educación era un derecho y que era fundamental. Miren que después de eso, cuando a Abel le propusieron y lo consultaron sobre una ley general de la educación, Abel propuso que primero debería haber una ley estatutaria en el desarrollo de esa garantía del derecho. Esa pelea la perdió Abel. Y voy a dar nombres propios. La perdió frente a Jaime Duzán y a José y otros, San Fernando Campo. Y nos metimos en la ley 114. La ley general 115 de 1994, la ley general. Y por curiosidad, llegamos al ministerio y una parte de los desarrollos iniciales le tocó hacerlos a Abel junto a Jaime Niño y otras personas en la Secretaría, en el Ministerio de Educación. Pero siempre quedamos con la idea de que ese marco normativo no garantizaba de manera entera el derecho a la educación.
Y en primer lugar, entonces, todos aquí estamos de acuerdo que es muy importante que haya siempre normas, avances y una ley estatutaria de educación que efectivamente avance y garantice cada vez más los derechos de los niños y de los adolescentes de manera especial. Segundo, está claro que lo que tenemos en el año 2023 es diferente a lo que teníamos por allá en el 1991 y en 1994. O sea, la Constitución y la Ley 115 de 1994. Entonces, al situarnos en 2023, yo digo, bueno, estoy de acuerdo con una ley estatutaria de la educación. Entiendo, Carlos, como me imagino, que usted ahora lo aclarará, que esa ley estatutaria está por encima del demás marco normativo y de las demás leyes generales, pero que yo creo que hay que avanzar en la idea de que esas leyes no se nos conviertan, perdóneme, en algo que nosotros planteamos así, que se nos convierta en unos cantos a la bandera, porque eso sí me parece muy grave. O sea, con la información que tenemos hoy, con los desarrollos tecnológicos que tenemos hoy, con las realidades que tenemos hoy en el país, es muy grave que no seamos capaces de producir una ley general, una ley estatutaria, que reúna por lo menos 3 elementos, me parece a mí. Lo primero, hoy el viceministro Óscar Sánchez escribió un Twitter comentando una columna de Moisés Basserman, que comparto. El primero es que sea una ley consensuada con la mayor cantidad de gente posible. O sea, que la educación debería buscar consensos afanosamente. 2, que sea realista, es decir, que considere recursos, que considere metas y objetivos y responsables. Y eso esa ley lo puede tener, en mi opinión. Lo puede tener. O sea, entiendo que muchas de estas cosas tendrán que meterse, como lo planteó ya Alejandro, a través de un proceso. Ojalá se pensara en unos 10 años y ojalá esos primeros 10 años fueran de verdad organizados en términos de un plan decenal que se convirtiera en política pública de este país y que esa ley estatutaria, por ejemplo, obligara a que esos planes decenales se volvieran política pública del país, no importa el gobierno. Y un tercer elemento que me parece fundamental y que ojalá Carlos y Alejandro ahora lo debatamos, es que fue lo que al final hablábamos con Abel. Es que a falta de esa ley estatutaria apareció una cosa muy importante y fue que la Corte Constitucional sustituyó en parte esa ley estatutaria, obligó a través de sus fallos, y hay unos fallos muy importantes de la Corte Constitucional. Yo, Carlos y Alejandro y Miguel, aquí seguramente todos recordamos el fallo del 02 de 1992, el de ese gran magistrado Alejandro Martínez, que desde el comienzo empezó a desarrollar temas como la educación es inherente a la condición humana, es decir, sin educación no hay ser humano. Entonces, es esencial al desarrollo de su vida. Y 3, el conocimiento es la esencia de formas como para lograr participación, democracia, socialización y demás de los seres humanos. Y desde para allá, desde ese fallo, la sentencia 02 de 1992, hasta el presente la Corte Constitucional ha sido fabulosa. Y hay unas sentencias con unos contenidos filosóficos y pragmáticos y realistas, al obligar en muchas ocasiones a que el Estado cumpla sus responsabilidades. Voy a plantear 2. Por ejemplo, cada vez que han demandado y que faltan docentes, la Corte ha fallado a favor de los estudiantes y de las familias, y obligando al Estado a nombrar docentes y demás. Cada vez que le han mandado fallos a la Corte sobre condiciones y características y demás, en las cuales se desarrolla el proceso educativo, la Corte ha fallado a favor, en general, de los niños y de las familias. Entonces, hecho esos 3 argumentos, me parece que sería muy importante discutir sobre el sentido de una ley estatutaria, sobre hasta dónde podemos llegar en la parte pragmática de recursos y que sea realista,
Y tres, hasta dónde se podrían incorporar los fallos de la Corte Constitucional a esa ley estatutaria. Bueno, ella pregunta aquí también para el doctor Carlos, que serían de las conversaciones. Yo creo que, haciendo uso pues de mi intervención, en primer lugar, vamos a tener un semestre legislativo bastante agitado. Digamos que hay en materia educativa, se reinició la ofensiva de la derecha contra la educación. El proyecto de ley 192 de bono de escolares es una, que ya lo hemos comentado, es una determinación de disolver el sistema educativo público realmente. Y ahora la señora Cabal y Paloma radican un proyecto de ley que es contra el derecho a la huelga de los servicios, eh, llama a ellos servicios públicos esenciales, pero que en realidad se convierte en una especie de dictadura en la que en el caso de la educación impediría que uno de los instrumentos más importantes, que ha sido el paro, para poder garantizar, para defender y para que haya educación pública, pues no se pueda ejercer si ese proyecto de ley se aprobara. Y del otro lado, pues hay unas propuestas del gobierno, de iniciativa del gobierno, que es la reforma de la Ley 30 y ahora este proyecto. Entonces, digamos que el primer asunto que hay que señalar es que si hay un pulso entre las fuerzas regresivas, digamos, las fuerzas del progreso en materia de lo que debe ser el Estado social de derecho. Entonces, primer asunto que uno tiene que de contextualizar, ¿sí? A eso se le suma el compromiso de este gobierno de erradicar un acto legislativo, pues para reformar el sistema general de participaciones, pues para garantizar el derecho a la educación por medio de su financiación. Ahora bien, ese es un primer aspecto que uno tiene que resaltar para que uno no parezca descontextualizado. En segundo lugar, pues ya tiene que ver con el tema de la propuesta del proyecto de ley en sí. Y creo que todos estamos aquí muy de acuerdo, pues no creo que haya en eso diferencias, en que estamos porque hay una ley estatutaria. Es decir, esta ha sido una batalla desde hace mucho rato y en esa ley estatutaria pues estamos pues convencidos. Ahora el tema es el contenido y en efecto hay un problema de tiempos y de posibilidades de consenso que conspira contra la radicación. Ya el doctor Carlos nos podrá explicar los tiempos que hay si se quisiera que esto se aprobara este semestre. Eso tiene unas particularidades diferentes a las leyes, a las otras leyes. Entonces, digamos, ahí tenemos una dificultad. Y entonces, en esa materia, pues nosotros sí tenemos, y le expresamos al ministerio, pues compartimos la necesidad de que haya la mayor posibilidad de consensos, pero también que se exprese realmente que puede haber un avance. Entonces, digamos, para nosotros es muy importante, ya entrando en materia específica, porque los derechos son concretos, en el tema de los 3 grados de preescolar. Bueno, ya en la nueva versión se suprime esa frase que señalaba que en todo caso el año obligatorio era el de transición. Ya por lo menos se retira esa frase, pero nosotros hemos de decir que, que esa reforma a la ley general, porque cambiaría el nivel de educación preescolar por el de educación inicial, pues debe tener con claridad que los 3 grados de preescolar para niños de 3, 4 y 5 años o para prejardín, jardín y transición debe ser en los colegios oficiales. Porque es que ahí dice transición, ¿sí? Perdón, dice en las instituciones oficiales pueden ser los jardines y pueden ser las casas comunitarias, etcétera. Entonces, digamos que para nosotros tiene que quedar muy claro que es política educativa de Estado la atención a la infancia de 0 a 6, pero tiene que ser política de Estado con claridad que debe ser en los 3 grados de preescolar en los colegios oficiales con maestros vinculados por concurso. Entonces, hay precisiones que si uno desde ahora quedan claras, pues lo que hace es que quedan por debajo de la ley 115 del 94, porque la ley 115 del 94 de alguna manera volvió obligatorio los 3 grados de preescolar, otra es la pelea por su financiación. Entonces, primer asunto que uno debe, y viene otras discusiones sobre el tema del grado
la experiencia nos ha indicado que cuando se habla de grado 12, ¿sí? O se habla de otras, esto ya fue más, también corregido en la segunda, en la última versión, habla más de posmedia, pues nos queda la preocupación de que no se resuelva el tema de la educación media, porque entonces los recursos se empiezan a destinar para la posmedia, pero en la media tenemos una tragedia. Primero, la cobertura todavía está casi en la mitad, pero adicionalmente, lo que ordenó la ley 115, que es la educación media especializada, académica académica o técnica, eso sigue diluido y entonces volvemos entonces a saltar ahora que al grado 12, que al grado 13, etcétera, que no es que no es que eso se deseche porque pues la experiencia de las normales es muy buena en esa materia, se puede generalizar, pero el tema es que los recursos terminen por seguir debilitando o no fortaleciendo la educación media. Y estos son asuntos sensibles porque al final se trata es de que haya derecho a la educación, pero con condiciones dignas de los 3 grados de preescolar a la educación media. Entonces, digamos, hay puntos que para nosotros son educación inclusiva. Entonces, hay la educación inclusiva, ahí dice es educación para discapacidad, y eso tiene una diferencia conceptual, todos sabemos. E igualmente el tema de educación de jóvenes y adultos no es la educación de adultos que es muy diferente a la que aparece allí. Y, y hay un tema pues sensible que tiene que ver con el tema de las condiciones. Entonces, uno le preocupa que el tema de la jornada única quede ahí de una manera que hable de progresividad, pero hable sin condiciones, ¿sí? Uno entiende que es una ley y tiene que tener es una serie de principios básicos, no puede entrar en mayores detalles, pero lo que no puede es entenderse que todos los fracasos y desfiguraciones que ha habido de la jornada única hasta el momento, incluido las administraciones progresistas en Bogotá, sea lo que siga en adelante que hay que hacer. Entonces, digamos, hay temas sensibles ya del derecho concreto, de que no solamente es el derecho a la matrícula, es el derecho a la cobertura, sino es el derecho a todas las condiciones que deben haber para, para poder garantizar una educación con alto nivel. Entonces, nosotros entraríamos más, yo pondría ahí más los puntos en cuanto a, ya habrá discusiones si los principios de Tomaszewski que están ahí son los que deben corresponder en esta época, eso será otra discusión, pero digamos que la preocupación para nosotros es que realmente debe quedar garantizado eh, eh, una educación de 3 grados de preescolar a la media especializada y una relación entre la media y la educación superior en el marco de la educación formal y no que terminen todos esos experimentos que hubo de relación de educación media con la superior, que terminaron, esa plática se perdió, de articulación, de convenio, etcétera, y terminemos en otra circunstancia. Entonces, no se trata de hacer un detalle en el proyecto de ley, porque es una ley que tiene que tener principios generales, pero también que no quede claro que lo que se ha hecho mal es lo que se va a hacer en adelante y elevado a la categoría de derecho fundamental. Esa es como la preocupación tan, como digo yo cuando termino. Entonces, yo dejaría ahí y le pediría al doctor Carlos que nos comentara un poco el tema de cómo es un trámite de esta naturaleza, porque en esto que ha dicho Ángel, que es el tema de la necesidad de consensos, tenemos un asunto que es el tiempo en materia legislativa. Bueno, yo creo que en otras condiciones en unas condiciones de cómo arrancó la legislatura pasada, seguramente no estaríamos preocupados por el trámite de la iniciativa o tan preocupados. Lo primero sea decir que un proyecto de ley estatutaria se diferencia de un proyecto de ley ordinaria en 3 cosas. La primera, se debe debatir en una sola legislatura. La legislatura está dividida en 2 periodos. Un periodo del 20 de julio al 16 de diciembre y el otro del 16 de marzo al 20 de junio. Eso es una legislatura. No se puede pasar de ahí. Los 2 periodos son absolutamente consecutivos y es diferente en este sentido al proyecto de ley ordinaria, porque el proyecto de ley ordinaria puede ser aprobado hasta en 2 legislaturas.
Eso sea lo primero. Lo segundo, debe ser aprobado por mayorías absolutas, es decir, la mitad más uno de los integrantes que componen la respectiva comisión y la respectiva plenaria. Y tercero, pues tiene un control previo por parte de la Corte Constitucional cuando ya ha terminado sus debates en el Congreso de la República. Estos tres elementos nos dejan, por supuesto, con la particularidad de que, digamos, en el orden del día debe ser prioritaria y pues ahorita en comisiones primeras, pues también hay unos proyectos de ley y de acto legislativo que se consideran de tipo prioritario. Verbi Gracia, pues debemos saber que debe radicarse el proyecto de acto legislativo que reforma el sistema general de participaciones, porque sin esta reforma la ley estatutaria básicamente sería lo mismo que ha pasado con la ley 115, es decir, en una norma ya está la ampliación del preescolar de 3 grados, el decreto 2247, ahí no está, claro, ahí está, el prejardín, el jardín, la transición, ahí están, la educación media, ahí están, desde la ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero hasta la actualidad, hay sentencias de tutela de la Honorable Corte Constitucional que llegan en sede de revisión, porque la tutela no se puede llevar directamente ante la Corte Constitucional, que llegan en sede de revisión, que nos dicen, por favor, que sí, que la educación es un derecho fundamental, sí señor, que sí lo es. Así el artículo 67 nada más diga que es un derecho de la persona y lo haya establecido dentro de los derechos de los PIDES, derechos económicos, políticos, sociales y culturales, y no lo haya establecido dentro del título 11 al 41, que son de los derechos fundamentales. Entonces la Corte es la que termina diciéndonos que sí, por favor, hoy 2023, 30 y algo de años después, sí, por favor, es un derecho fundamental. Y los niños de 3 y 4 años sí tienen derecho. Las edades que están ahí deben ampliarse progresivamente y no son restrictivos. Hoy en día lo sigue diciendo la Corte porque siguen llegando casos en sede de revisión. Entonces, volviendo al tema del trámite legislativo, es importante destacar que este proyecto de ley estatutaria que se radique próximamente en el Congreso, pues tiene que dar sus 4 debates entre el periodo hasta el 16 de diciembre de 2024, de 2023, primer periodo, y entre el 16 de marzo y el 20 de junio del año 2024. Es decir, entonces lo que tenemos son problemas, ¿no, doctor Carlos? Es decir, en cuanto a lo que entendió que he expresado y en cuanto al tiempo para los consensos. Eso es decir, que tenemos es como este mes nomás para radicar, por lo que estoy haciendo cálculos, estamos haciendo cálculos. Bueno, aquí y como ese es el tiempo trámite, profe. Disculpe, ese es el trámite. Sí. Ahora hay que tener en cuenta, pues, el trámite aunado a la coyuntura que ha venido pasando. Sí, la correlación de fuerzas. Apenas el proyecto de ley de bonos escolares, se tenía un compromiso de archivarse ese proyecto. Apenas las mayorías se modificaron después de lo que pasó con la reforma a la salud. Apenas los conservadores fueron independientes, apenas un sector del liberal fue independiente, apenas el partido de la U fue independiente, apenas en ese momento se aprobó el proyecto de bonos escolares en primer debate. Apenas teniendo en cuenta esa coyuntura, la senadora María Fernanda Cabal radica el proyecto de ley para modificar el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, introduciendo a la educación como un servicio público esencial. ¿No? Bueno, apenas pasa eso. Bueno, yo creo que tenemos, y eso sin contar el problema de la correlación de fuerzas que tenemos ahora en las respectivas comisiones del Senado y la Cámara, sobre todo del Senado. Bueno, vamos a hacer un cierre porque la dictadura no solamente es la que nos propone Cabal, sino la del tiempo acá. Entonces, mi apreciado colega Alejandro, hagamos un cierre para seguir en el debate, porque esto sí, esto continúa, y lo mismo Ángel. Entonces, Alejandro. Bueno, no, sí, creo que es un tema que hay que seguir discutiendo. Yo creo que va a ser un año de discusión sobre el tema y tenemos que estar ahí pendientes. Yo creo que además esto debe acompañarse de la movilización social, porque
porque es una reivindicación histórica fundamental. El país no puede perder esta oportunidad, este momento. Necesitamos ya la ley estatutaria que regule el derecho. Entonces, yo creo que es una bandera del movimiento social. En general, el magisterio, por supuesto, pero en general el movimiento social tiene que salir a defender esta ley y hacerle propuestas, pero garantizar de alguna manera que el Congreso sea responsable y atienda esta propuesta. Yo solamente digo que uno de los temas importantes va a ser la progresividad, es decir, cómo esta ley va a establecer, digamos, va a obligar, si se quiere, hasta donde se pueda, a los gobiernos sucesivos para que progresivamente vaya creando la institucionalidad que garantice el derecho en los términos en que la ley lo tiene que decir. Ahí, si quieren, ya dejamos para otra discusión. Yo, por ejemplo, veo ahí una oportunidad para crear la educación media que la ley 115 nos prometió, que se quedó corta, porque creo que la educación media no puede ser de 2 grados. Yo sí creo que, como en el resto del mundo, la educación media dividida así en académica, en técnica, pero con un abanico de posibilidades para que los jóvenes puedan optar y con salidas al mercado laboral, pero también con continuidad a la educación superior, técnica, tecnológica y universitaria. Pero eso, por Cenita, yo digo, y eso es lo que planteo en la columna de hoy del Espectador, por lo menos 3 grados. Ahí invoco otra vez a nuestro maestro Abel. Abel siempre dijo, la media está por inventarse en Colombia, la ley 115 la definió, pero ningún gobierno la quiso crear institucionalmente hablando, y como siempre escuchábamos a Abel diciendo, 10º y 11 siguen siendo 2 años más de lo mismo. Por eso la deserción, por eso lo que se le ofrece a los muchachos en los colegios no es pertinente, porque los muchachos ya en 9º quieren otra, en 10º quieren otra cosa, y más si pensamos en las necesidades en la provincia, en las regiones, en el mundo rural. Allí hay que llevar la educación técnica, media técnica, de otro tipo, con un espectro amplio, y yo creo que esa es una deuda y que es una oportunidad para que esta ley estatutaria le ordene crear esa institución, entre otras, digo yo, como institucionalidad que debe que el Estado tener para poder garantizar ese derecho. Gracias, Alejandro. Ángel. ¿Puedo compartir 2 diapositivas? Me gasto 3 minutos máximo. Bueno, ¿cómo negarnos? No sé. Vamos a ¿Quién ver. está al mando allá en el Control Master? Yo no sé. Pareciera que no tenemos ahorita. ¿No ven mi pantalla? Sí, ahí dice que sí, dice Heidi. ¿Sí? Nuestra directora. ¿Están viendo mi pantalla? No. No. Pero yo no sé, es decir, allá como. Aquí dice presentar, diapositiva, bueno, compartir pantalla, listo. Ahí dice Heidi que en compartir pantalla, porque por favor. Sí, creo que ahí me está dejando, bueno, ¿ya? ¿Sí se ve mi cuadro o no? Sí, ya, perfecto. Ahora sí lo desapareció. Ahora sí lo desaparecí. Sí. Bueno, pero el cuadro es muy sencillo. Miren, esta es la situación de la educación inicial en Colombia. La matrícula total, pero voy a hablar más bien del prejardín. En total en Colombia alcanza 57.223 estudiantes. 8.736 son oficiales. Y debo aclarar que el 80% de esa matrícula es Bogotá. Es decir, no hay en la educación oficial matrícula del grado prejardín. Del total de esa matrícula, solamente de los 57.000, solamente el 15% es oficial. Una situación similar ocurre en el grado jardín, donde hay un incremento de 31.000 estudiantes matriculados en la educación oficial. Debo aclararles que deberían estar matriculados, por lo menos, tal y como ocurre en el en transición, que hay 540.000 estudiantes matriculados en la educación oficial, deberían estar matriculados por lo menos 540.000 en el grado jardín y 540.000 en el grado prejardín.
Eso no existe. El total de la participación de la matrícula, insisto, en prejardín, de la matrícula oficial es el 15% del 28%. ¿Qué significa esto? Nada más ni nada menos que los niños pobres de Colombia, los niños que van a la educación oficial, los niños de las familias que más necesitan de un sistema educativo que les ayude, voy a decir, a reparar injusticias, inequidades que han ocurrido desde el momento del embarazo, esos niños hoy no van al sistema educativo, no tienen los 3 grados de prejardín, y con ellos se inicia una serie de inequidades, de exclusiones y toda clase de tendencias hacia el subdesarrollo de posteriormente de los adolescentes y demás. Sabemos dos cosas hoy en la humanidad: que no hay mejor inversión pública en el mundo que invertir en los niños, especialmente en estos 3 primeros grados. Y segundo, sabemos que los niños que van y hacen preescolar completo, educación inicial de buena calidad y demás, no se retiran, es decir, disminuyen su deserción, mejoran el tránsito, repiten menos y demás. Y unas cosas muy importantes, van más a la educación superior y cometen menos tasas de criminalidad cuando son jóvenes y demás. Termino con esto para no prorrogarles. Mire, esta es la historia. Ustedes pueden ver en ese cuadro al lado izquierdo, esto es 2021, pero esto no ha cambiado para el 2023. Miren ustedes cómo en el grado sexto tenemos una matrícula de 818,000 estudiantes en total. Y en la pública hay 686,000. Miren ustedes cómo empieza ese descenso desde al grado séptimo 670,000, al grado 11 611,000. Estoy hablando de la matrícula oficial, la pública. 548,000 para terminar en 409,000 estudiantes. Entonces, y voy a dejar de compartir y ya dejar de compartir, creo que ya. Solamente decirles que si una ley estatutaria no es capaz de por lo menos plantear de manera general, como lo ha dicho aquí Carlos, Alejandro y Miguel, proyectiva y demás, ¿cómo resolvemos esa inequidad terrible del preescolar? ¿Y cómo logramos que los muchachos, óigase bien esto, la evidencia está que los niños llegan desde transición hasta el grado sexto, pero a partir de ahí se nos retiran, como lo acabo de mostrar en ese cuadro. ¿Para qué? Si no resolvemos que los muchachos lleguen al grado 11, y eso, recursos, plata, esfuerzo, gestión, ¿para qué me meto en un grado 12, Alejo? Ese es un poco, Alejo sabe que lo admiro y lo aprecio y me siento muy orgulloso que él sea rector de la Universidad Pedagógica y demás. Bueno, acabamos de iniciar el conversatorio de un Facebook especial de encuentros pedagógicos que les propongo sea de este jueves en 8, o sea, casi en 15 días, porque, bueno, este sigue siendo el debate. Creo que tenemos varios asuntos. Uno, el acuerdo en la ley estatutaria, las discusiones sobre el contenido, sobre si se resuelve lo fundamental que requiere la educación, o que si está en esa proyección, si complementa o contradice o está por debajo de la Ley General de Educación, ¿sí? Y me parece clave que yo agregaría la otra discusión, porque tenemos conspiraciones de tiempo para erradicar para el proyecto, y eso tiene efectos en los consensos, y también tiene efectos, y tenemos problemas ahora en las mesas, en las comisiones respectivas del Senado. Lo que hay es, como se dice, líos, pero bueno, nadie dijo que esto iba a ser nada fácil. Y entonces hay una cosa que también queremos dejar allí, es que para nosotros tiene que ser simultáneo el proceso de ley estatutaria con el de la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones. Es decir, no puede ocurrir que en esta legislatura, ¿sí?, se nos convierta el tema entre reforma a la ley 30 y ley estatutaria versus bonos y el tema del derecho a la huelga, y el tema más importante, el tema para que se garantice y se materialice el derecho, que es la financiación, pues queda aplazado. Y esto para nosotros es que no se puede cambiar el centro, no se debe cambiar el centro de una hacia otra
hacia otra agenda, mucho que la agenda legislativa debe tener en cuenta esa simultaneidad, porque sin el derecho fundamental, muy importante, eso es para nosotros clave, es una pelea hace 40 años, la entendemos, pero tenemos que recuperar los recursos que nos han quitado durante los últimos 20 años. Alejandro, Ángel, Carlos, doctores, colegas, entonces miren sus agendas de una vez de este jueves en 8 hacia las 5:30, 6 de la tarde, y después hacemos una hora y media más de esto, porque ya tenemos aquí a nuestro presentador y capellán, Armando, que nos llamó la atención, pero muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctor. Miguel, muchas gracias. Un feliz fin de semana de 9 de la mañana, 56 minutos. Continuamos en Encuentros Pedagógicos, emisión número 292. Y nos vamos al encuentro con Saturio, la negra Matía Bolívar. Cristian Rentería, asesor y veedor de salud de la ADE, líder de maestros provisionales. Cristian, muy buen día. Muy buenos días, amable audiencia. ¿Cómo estamos, Armando? ¿Cómo estamos allá los compañeros? Un abrazo combativo, fraternal, pedagógico. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la negra Matea, ¿sí? La negra Matea Bolívar, la cual es una líder en la historia de Colombia, de Venezuela, de la Gran Colombia, en su fundación. Pero antes de hablar de Matea, el pasado 25 de julio se celebró el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, ¿sí? Y se le conoce como este día también el Día de la Mujer Afrolatina o Afrocaribeña y la diáspora. Su objetivo, según la UNESCO, es visibilizar a las mujeres afrodescendientes y promover políticas públicas que ayuden a mejorar su calidad de vida y erradicar el racismo y la discriminación. Su celebración se remonta al año de 1992, cuando mujeres afrodescendientes de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron en República Dominicana. De esta reunión, además de la institucionalización del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, surgió la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Entonces, ¿qué es el Día de la Mujer Afrodescendiente? Entonces, es un día para reivindicar la lucha de las mujeres afrodescendientes contra la discriminación racial, el machismo y la pobreza y la exclusión social. Definitivamente, este día busca visibilizar el papel de estas mujeres en este mundo buscando más oportunidades y respeto a la diversidad y a la identidad cultural. Pero es también una conmemoración por la memoria de todas las mujeres afrodescendientes que han luchado a lo largo de la historia por la sociedad más justa e integradora. Y es que aún así son muchos los retos los que hacen frente a las mujeres afrodescendientes en todos los ámbitos de su vida. Por ejemplo, en el acceso a la educación, a ocupar puestos de responsabilidad, o sea, los públicos o los privados, a un empleo digno, a los servicios de salud o a la propia igualdad de género. Por esa razón, muy pocas personas han escuchado hablar de Matea Bolívar, conocida popularmente como la negra Matea. Fue una figura histórica en Colombia y en la vida del líder independentista Simón Bolívar. Ella fue una esclava africana que sirvió a la familia Bolívar durante el periodo colonial y desempeñó un papel importante en la crianza y el cuidado de Simón Bolívar desde su infancia. Por eso tenemos que entender que Matea Bolívar acompañó a la familia Bolívar en varios momentos claves de la vida de Simón Bolívar, incluyendo su viaje a Europa para recibir educación y su participación en los eventos que llevaron a la independencia de varias naciones sudamericanas, incluyendo Colombia. Aunque su contribución no siempre ha sido plenamente reconocida en la historia oficial, se sabe que tuvo una influencia significativa en la vida de Bolívar, brindándole apoyo emocional y cuidado durante su formación y durante sus luchas. La figura de la negra Matea es un recordatorio importante de la diversidad y la complejidad de la historia de América Latina en materia afro, así como del papel fundamental que las personas afrodescendientes desempeñaron en la formación de la nación, en la formación de la república y en la lucha a la independencia y la igualdad. En la actualidad, su historia es recordada y celebrada como una parte del legado afrodescendiente en Colombia y en otros países de la región. Por eso, la negra Matea siempre vivirá en nuestras memorias y por eso
el día de hoy rendimos homenaje a Mateo Bolívar en las memorias de Saturio. Muchas gracias, Cristian, por esa memoria de Saturio. Un feliz fin de semana y estamos conectados. Un fin de semana para todos. Agradecer a todos quienes se conectaron también a través del Facebook Live, al profe Carlos Arturo Rodríguez. Importante ese tema de 4x1, 4 días de trabajo que obviamente termina en una recarga laboral para el maestro, y la respuesta obviamente que da Miguel también ahí, que eso se va a discutir en esta ley. A Magisterio al Día Unidos e Informados también, a Michael Baracaldo, gracias, importante hacer educación sobre estos temas, y para, si es el caso, apoyar en la movilización social. A todos muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de hoy, sábado 5 de agosto, emisión número 392. Pronta recuperación a nuestro director Jairo Castro Ballesteros. Un agradecimiento especial a nuestra compañera Heidi Quijano, quien estuvo a cargo de la dirección del programa del día de hoy. La producción de Sergio Camilo Castro, y en lengua de señas nuestra compañera Paula Carvajal. No se les olvide, todos los sábados 8:30, 10 de la mañana, a través del Facebook Live de Renovación Magisterial. Les acompañó en este sábado Armando Castillo González. Un feliz fin de semana para todos y para todas. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.